La sigla SPQR, Senatus Populusque Romanus, que coronaba los estandartes de las victoriosas legiones de la ciudad durante los últimos siglos antes de Cristo, era un potente símbolo de la fuente del poder de la República, pero también un reflejo de la tensión latente en su sistema de gobierno. Hola amantes de la historia, esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar a la antigua Roma para conocer la Segunda Guerra Civil Romana, en una nueva entrega de Roma Vincit. Craso, Pompeyo y Julio César serán nuestros acompañantes de viaje, junto con nuestro guía en este viaje por el tiempo, que es Óscar Hernández de Historiae. Vamos a intentar explicaros brevemente los sucesos de la Segunda Guerra Civil Romana tras la primera entrega, que fue la lucha entre Micayo Mario y Sila. Hoy vamos a hablar de la lucha entre su sobrino político Julio César y Pompeyo. Hola, ¿qué tal, Óscar? Hola Paco, encantado de estar aquí nuevamente para seguir hablando de estas guerras civiles romanas y abordar la que probablemente sea la más famosa de todas, ¿no? La guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno. Y bueno, me alegro mucho que te quede tan bien la camiseta. Aquí tengo la historia y tú la mía de Velum Artis. ¿Sí? De, está claro que tenemos buen gusto. Hombre, por supuesto. Vamos a hablar de Roma. Yo esta vez voy a estar escuchándote y alguna vez te interrumpiré. La idea es volver a la antigua Roma. En este caso estamos viendo juntos las guerras civiles romanas. Vimos la primera, que la toco yo en parte en mi libro de Cayo Mario. Damos unas pinceladas ahí en el libro de la guerra civil entre Sila, que fue el primero general romano que violó la santidad del Pomeranium, ¿no? Entró en armas en el recinto romano. Bueno, no solo entró, sino que luchó. Y eso se hizo normal. Y veremos en esta guerra cómo se normaliza, ¿no? Las luchas entre romanos. Que ya hubo revoluciones, hubo las famosas protestas, ¿no? En la época anteriores, ¿no? Entre los patricios y plebeyos. Pero eran luchas, no una guerra civil a nivel que vimos con Sila y Mario. Aquí vamos a ver aún más. Vamos a ver una creación de un ejército de unas dimensiones extraordinarias para la antigüedad. Casi 80 legiones entre los dos bandos o más, que después Augusto reduciría a las famosas 28, ¿no? Pero vamos a ver esas luchas internas que todas derivan un poco de ese siglo II antes de Cristo, que en mi libro Cayo Mario explico la lucha, ¿no? En parte entre los populares y los optimates, ¿no? Entre los que creen que el reparto de tierras puede solucionar el problema y otros que creen que el latifundio es la opción para el futuro, ¿no? Pues vamos a intentar explicar a la gente este conflicto viendo un poco los precedentes históricos, como siempre, el contexto, e iremos entrando poco a poco en las batallas de la guerra civil que configuraría el fin de la República finalmente. Sí, está claro que la República no acabó de un día para otro. O sea, tradicionalmente solemos ¿no? citar la fecha esta del 27 antes de Cristo como fecha de fin de la República, ¿no? E inicio del Principado. Pero en realidad esto es más, o sea, no tanto etiquetar, ¿no? Un año y un día concreto, sino que fue un proceso gradual y que evolucionó con el tiempo. Evidentemente, ¿cuándo podemos citar el fin de la República? Pues no sé, hay varias opciones posibles. Hay quien la sitúa
por ejemplo, ¿no? En el 88 con la Primera Guerra Civil Romana, o en el 49 con el inicio de la Segunda, en el 44 con el asesinato de Julio César. No sé, hay varias opciones, pero ya fue un proceso de deterioro, ¿no? Que se llevó a cabo durante varias décadas. Y precisamente esta Segunda Guerra Civil Romana yo creo que fue el punto precisamente de no retorno, Mm. el punto en el que a partir de aquí no hay vuelta atrás, ya está condenada totalmente. ¿Y por qué? Pues yo creo que, como tú decías, lo primero que deberíamos hacer es hacer un muy breve contexto histórico para entender cómo estaba Roma en esos años previos al estallido de la Segunda Guerra Civil Romana y por qué estalla precisamente esta guerra. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que en esta segunda mitad de los años 50 antes de Cristo, es decir, en el 52, 51, 50, pues ahí la corrupción política había llegado a unos niveles estratosféricos en Roma. De hecho, estaba afectando gravemente al funcionamiento de las instituciones. Ya no solo es que, yo qué sé, que se compraran votos, ¿no? Para ganarte una magistratura. Es que directamente no se podían elegir las magistraturas. Mm. Por ejemplo, para muestra un botón, en el 52 antes de Cristo, por ejemplo, empezó el año y todavía no se tenían magistrados ordinarios para ese mismo año, lo que sumía a la ciudad pues en un estado bastante caótico, porque evidentemente las magistraturas se elegían con tiempo de antelación. Y bueno, en este contexto no solo era a nivel político e institucional, sino a nivel de las calles, ¿no? Estas bandas que existían en la antigua Roma, pues estaban desatadas. Y en ese año, por ejemplo, tuvo el famoso asesinato del candidato al pretorado Publio Clodio Pulcro, que fue asesinado por también, no, por los partidarios del candidato consular Tito Annio Milón. Entonces, tenemos que este contexto pues, generó no solo esa inestabilidad institucional, sino generó una gran violencia en las calles que incluso llevó a una total relevante, ¿no? Como el incendio y destrucción de la Curia, el edificio donde se reunía el Senado. Pues bien, tenemos que la situación se ha salido de madre y entonces el Senado, pues, ¿no? Como viene haciendo, pues se ve incapaz de gestionar la situación por sí solo, porque ¿no? Todo se está saliendo de madre. Entonces, ¿qué hacen? Coger a un candidato para darle poderes Mm. extraordinarios y que intente solucionar las cosas. Y ese candidato, por supuesto, fue Pompeyo Magno. Ahí empieza Entonces, una figura, bueno, que es típica en Roma, que es la dictadura, pero bueno, es decir, en este caso, ¿le dan ese poder dictatorial o era inferior el poder? hombre, técnicamente no era una dictadura, técnicamente Por lo eso. Mm. nombraron cónsul único, Mm. o en latín cónsul sine collega. Eso. Es decir, bueno, pero a efectos prácticos, Lo pues mismo. casi que era una dictadura, ¿no? Porque era totalmente ilegal nombrar un solo cónsul, porque iba contra el principio de colegialidad, ¿no? Que los cónsules siempre tenían que ser dos. Pero a él, en ese año, pues le nombraron cónsul único durante un par de meses para que arreglara las cosas. Y esto, como digo, era totalmente ilegal, no solo porque fuera el cónsul único, sino porque no había pasado el tiempo necesario que hacía falta para que volviera a ocupar el consulado, porque Pompeyo ya había sido cónsul en el 55 a.C. Entonces, pero los cónsules o los senadores, pues, como no sabían qué hacer, pues siempre se ponían en manos de un salvador, ¿no? Mesiánico, que venga a solucionar las cosas. Claro, hay que recordar que Pompeyo, previamente a esto, había participado en España en la guerra contra Sertorio, Ujú. también en la Sí, lucha contra los piratas, que había tenido un mandato sí, extraordinario en la historia de Roma, muy porque exitoso. se le daba no solamente el poder en el mar, sino también en unas millas tierra adentro. Claro, y eso lo llevó a un poder casi más potente, un imperio superior al de un dictador. Porque Sí. fue una vez en Roma que se concedía ese tipo de poder. Y eso estamos hablando que es posteriormente a todo esto. Es decir, ya no sería Sí. solo repetir una vez, sino varias veces. Sí, y aparte de eso, pues también tenemos, ¿no? Que Pompeyo al final también venció un poco a Espartaco, a la rebelión de esclavos de Espartaco. Claro, También, también. que eso es mucho menos conocido, ¿no? A nivel de divulgación, triunfó en la Tercera Guerra Mitridática,
fue el que derrotó finalmente a Mitrídates del Ponto y después organizó todo el Próximo Oriente, añadió Siria, ¿no?, como provincia en el 63, etc. Me refiero que ya había un contexto, ¿no? Había unos antecedentes de acumulación de poder y de encargos especiales a este hombre para que salvara el culo, ¿no?, al Senado. Y bueno, entonces, este hombre, Pompeyo Magno, pues ahora, digamos que se asoció al Senado y ya, digamos que dependían mutuamente el uno del otro, ¿no? Evidentemente, el Senado necesitaba a Pompeyo para gobernar, ¿no? Y para guardar la situación en Roma, pero al mismo tiempo Pompeyo los necesitaba para, ¿no?, para seguir creciendo. Y mientras todo esto está sucediendo en Roma, ¿no?, mientras Pompeyo y el Senado se hacen súper amiguitos, pues, ¿qué estaba pasando, digamos, en el otro bando? Pues Julio César estaba en las Galias, había terminado, ¿no?, ya, ¿no?, la guerra de las Galias, había vencido a Vercingétorix, y entonces, pues, lo normal era que se volviera a Roma, ¿no? Pero claro, él no quería volver a Roma porque sabía que sus enemigos se aprovecharían, ¿no?, de dejar, ¿no?, su poder eh, total, ¿no?, para meterse contra él, ¿no?, y acusarlo de un montón de cosas y ir a juicio y tal. Claro, esto Entonces, pues, espera, hay que recordar que no habíamos hablado de la existencia del triunvirato. claro, Claro, es que ahora claro. a lo mejor fuimos un poco rápido porque aparte de todo esto, Pompeyo había creado alrededor suyo una versión, digamos, para que no fuese un dictador, se creó este triunvirato de, Sí. en teoría, amigos, ¿no? Sí, sí, el triunvirato, si no me equivoco, fue en el 60 o el 59, y antes de que se marchara Julio César a las Galias, y estaba formado por Julio César, Pompeyo Magno y Craso. Pero claro, digamos, el triunvirato, perdón, saltó un poco por los aires, o se desquebrajó, ¿no?, cuando Craso murió en la batalla de Cadras en el 53. Entonces ahí, digamos que saltó todo por los O sea, aires. fue todo un caso Y- error ir esa guerra. Sí. Y entonces, pues ahí saltó un poco por los aires y ya no existía el triunvirato. O sea, me fue. Porque no eran tres, ya eran dos. Ujú. Entonces sería, no sé, un biunvirato. Sí, sí, sí. Entonces, ese fue el origen, digamos, ¿no?, de su enemistad. Y también, por ejemplo, también les afectó el hecho de que la hija de Julio Eso. César, que estaba casada con Pompeyo Magno, también murió en esa época. Murió creo que en el 52 Sí, se antes de Cristo. acabaron Murió. los nexos de unión entre ellos. Ujú. Sí, exacto. O sea, creo que murió de parto. Sí. Y entonces, pues, no les quedaban nexos de unión. O sea, había muerto Craso, había muerto su hija. Entonces, pues, la situación estaba, o sea, ya no tenían, ¿no?, esos hilos que les unían anteriormente. Y bueno, como decía, pues, Julio César estaba en la Galia y su idea, ¿cuál era? Pues su idea era, bueno, él estaba en calidad, ¿no?, de procónsul. Entonces su idea era dejar su cargo como procónsul solamente para ser elegido como cónsul para el año 48 antes de Cristo. Pero claro, o sea, si tenemos en cuenta, ¿no?, que estaba en la Galia en el 52 y él quiere ser elegido como cónsul para el 48, pues debía alcanzar dos objetivos. Uno, extender su periodo de gobierno, ¿no?, y estancia en la Galia, Ujú. y otro, ser elegido cónsul sin estar presente físicamente en Roma, lo cual tampoco era algo súper extraordinario. Creo que se llamaba el cónsul in absentia, ¿no? Sí, bueno, en El teoría no se podía, cónsul a ausente. ver, en teoría no se podía hacer en el Mm, periodo republicano porque a Cayo Mario tuvo que ir corriendo para que le eligiesen, pero mm, después se fueron creando excepciones. Al final Roma tenía una, digamos, una teoría y después una práctica, ¿no? Y al final sí. la práctica se convertía en teoría. Es decir, ¿no se podía ser dos veces cónsul? Pues mira, Cayo Mario cuatro seguidas, ¿no? Es decir, Mm, es lo que tú bien dices, no se podía, pero después se creó en absentia, es decir, en ausencia, sí. y se logró generalizar, pero sobre todo es por el hecho de las guerras. Al final, como el cónsul, una de sus funciones era el imperium militari, ¿no? Es decir, tener el mando de las legiones. Claro, podía ser que una campaña coincidiese justo con la renovación. Cuando no se podía renovar, no había problema ninguno porque Mm, no pasaba nada que estuviese fuera y se le convertía en procónsul. Eso es importante sí. recordar, que a veces el mandato, cuando solo había un consulado, era el proconsulado.
que era seguir un año Mm, más con funciones solo militares, a lo mejor. Pero es interesante lo sí, que acabas de decir, que ya empezó a generalizarse la posibilidad. Pero él quiso ir y eso mm, violaba, ¿no? Sobre todo el paso del fin de su imperium, porque un magistrado sí, romano, el imperium militar, solo tenía en donde era su mandato. mm, sí. Y, y, bueno, una cosa que quería aclarar es que en esta guerra, digamos que ninguno de de los dos bandos quería que estallara la guerra. O sea, ni a Pompeyo ni a Julio César le interesaba que estallara la guerra. O sea, era más bien una lucha, ¿no? De egos, por el poder, ¿no? Por el poder institucional y demás, pero no querían que estallara la guerra. O Mm, sea, era más bien, pues eso, como he dicho, una lucha de gallitos, ¿no? Encerrados en en un corral. Y entonces, pues, ellos querían, ¿no? Ser digamos, el número uno de la sociedad, pero sin, digamos, sin causar un baño de sangre entre ellos. Era una cuestión de posición personal y reputación. mm, O sea, para empezar, Julio César no quería, nunca quiso, en teoría, ostentar el poder supremo de un rey. Solo aspiraba a regresar a Roma, ocupar una posición preeminente en el Estado y ser aceptado y reconocido por todos los senadores. Y Pompeyo Magno un poco igual. Entonces, ellos no querían que estallara la guerra civil. Y tampoco los senadores querían que estallara la guerra civil, mm, evidentemente, porque eso les afectaba no solo a su posición institucional, sino también, pues, todo, a la economía, ¿no? Y demás. Entonces, pero las cosas se fueron polarizando, se fueron tensionando y al final estallaron. mm, Entonces, durante estos tiempos, durante estos años, entre que acaba la guerra de Galia y que estalla la guerra civil, pues entonces hay diversos intentos en Roma de quitarle poder a César. Pero César, con un poco de ayuda, ¿no? También de Pompeyo Magno, que se movía ahí entre la espada y la mm, pared, pues fueron dilatando el tiempo hasta que no, o sea, consiguieron dilatarlo hasta que pues llegó un momento en que no se pudo terminar. Y ese momento fue el 1 de marzo del 50 a.C. En ese momento, Pompeyo, presionado, ¿no? También por sus colegas optimates, pues declaró que César no debería negarse a terminar su poder proconsular y a licenciar a su ejército. Entonces, pues, eso fue un día clave porque a partir de ese momento, César, ¿qué fue lo que hizo? Compró un par de apoyos importantes para poder seguir en el poder. Compró a dos personas que serían importantes después. Compró el apoyo del cónsul Lucio Emilio Lépido Paulo y compró el apoyo del tribuno de la plebe Cayo Escribonio Curión. mm, Entonces, estos dos, ¿no? Siendo tan importantes, pues se encargaron de obstaculizar cualquier medida que fuera contra los intereses de Julio César. El año que transcurrió, ¿no? Este año 50 transcurrió y fue el 1 de diciembre cuando se volvió a tratar el tema, ¿no? De los poderes de César y demás. Curión, el segundo de la plebe, consiguió que una gran mayoría aprobara una propuesta para que tanto César como Pompeyo abandonaran sus poderes provinciales y licenciaran a sus ejércitos. Pero claro, esta solución, que era la ideal en realidad, pues no les gustaba, ¿no? Porque entonces perdemos los dos. Entonces, siguieron las cosas así, sí, de una manera muy tensa. Y las cosas, ¿no? Se salieron un poco de madre cuando el cónsul Cayo Claudio Marcelo, que era un radical enemigo de César, realizó lo que podría ser, ¿no? A toda vista un golpe de Estado, por así decirlo, porque él, acompañado de los cónsules electos para el año 49 a.C., se presentó ante Pompeyo Magno para encargarle la salvaguardia de la República. mm, Entonces tenemos que la situación se está saliendo de madre. Y más se salió de madre después de que el 10 de diciembre de 50 a.C., dos fieles partidarios de César, como eran Quinto Casio Longino y el futuro triunviro Marco Antonio, se estrenaron en el cargo de tribuno de la plebe, pero no lo pudieron disfrutar mucho porque
¿no? Con ese tremendo clima de tensión, pues al final tuvieron que verse obligados a huir de la ciudad y, ¿no? Pues porque se ponía en riesgo su vida. Y eso fue el 7 de enero del 49 antes de Cristo. Ujú. De Mira, hecho, bueno, en la serie esta famosa Roma de HBO, me gusta porque bueno, empieza ahí, ¿no? Justamente en el primer capítulo se ve cómo echan a Marco Antonio, ¿no? Como tiene que huir de la ciudad y va a donde César. Y entonces César pronuncia su famoso discurso, ¿no? A caballo. Y ahí es donde empieza la serie. ujú. Mira, ahí hablando un Y, poco de Pompeyo y mm, cómo podía estar viendo el fin del viurato, ¿no? Es decir, el fin de lo que quedaba del triunvirato. Le preguntaron, tengo aquí una frase que es interesante, el 1 de marzo del 51, no, del 50, sí. del 50, le preguntaron qué haría si César conserva su ejército y pedía el consulado. Y Pompeyo respondió, ¿me preguntaréis también qué haría si mi hijo me amenazara con un palo? Eso teniendo en cuenta Roma, ¿no? Y el poder del pater familias, está claro lo que haría un pater familias a un hijo que le amenazara con el palo. Es decir, lo deja bien Mm, claro, es decir, aunque sea mi hijo, aunque yo me haya llevado bien, si va en contra mía, no tengo ninguna duda de lo que haré, ¿no? Eso lo dijo en el año mm, 50 y ya está dejando bien claro lo que va a pasar con César si, no, si decide cruzar el Rubicon, ¿no? sí. Y eso precisamente, ese cruce del Rubicón fue el día 10 de enero del 49 antes de Cristo. Mm. Eh, ¿No? Como decía, como también se ve muy bien en la serie, pues ahí pues, hizo Julio César una arenga, ¿no? A sus hombres y ¿no? Dijo que se habían violado todas las normas, que cómo es eso posible que los tribunos de la plebe tuvieran que huir de la ciudad por temor a su vida, etcétera, etcétera. Y que él iba a marchar hacia Roma para devolver la libertad al pueblo romano y para restablecer los cimientos de la República que estaban gravemente Claro, amenazados. esto hay que entenderlo y explicarlo un poco con lo que leía al comienzo del programa. Digamos, las luchas internas entre los dos elementos creadores de Roma, que es el Senado y el pueblo, ¿no? El Senado Mm, se regulaba en el Senado, como se dice su nombre, el poder, digamos, de las familias patricias, aquellas que tenían el origen, esos 300 familias que originan Roma, que serían los patricios, y los plebeyos, los que se van añadiendo posteriormente a Roma, que con el paso del tiempo van consiguiendo poder en la República con la aparición de los comicios, por ejemplo, de los tribales, ¿no? Y los comicios centuriados en los que la gente votaba y existía cierto, digamos, poder de anulación del Senado por parte de los comicios. Cuando se creó la figura del tribuno de la plebe, ese es el verdadero freno que tiene el pueblo al poder senatorial. Y por eso, digamos, ya en el siglo II, las luchas internas entre Roma se derivan en las dos partes, en si Roma es el Senado o si Roma es el pueblo, ¿no? El pueblo votando o mediante sus representantes sagrados, que son los tribunos, que en teoría eran intocables y cualquiera que les hiciese algo estaba realizando el peor delito que existiese en Roma. Cuando en las luchas estas del siglo I se pega a los tribunos, se les mata, el pueblo lo considera una agresión, que es lo que está diciendo aquí claramente Julio César, que el poder de Roma no es el Senado, sino es el tribuno de la plebe que representa al pueblo, ¿no? Al final, él mm, entra, supuestamente, en la provincia, sale de su provincia, ¿no? Para entrar en el territorio romano, con el mandato, digamos, de salvar a lo que él considera la república, que es la república asamblearia, ¿no? Vas a decirlo así, en vez de la república del Senado. mm. Sí, pero cabe destacar que, que Julio César no quiso ir contra el Senado como institución. No, Él no, es que estaba quería manipulado o manejado. claro, Mm. él quería ir en contra de algunos Sí, 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 senadores sí. que eran súper extremistas, ¿no? Y que le estaban tocando mucho lo que no había que tocar. No, y el Senado no estaría en contra siempre que los senadores fuesen suyos, eso no pasa nada. Ajá. Me refiero, Sí, él sí, no tenía ningún problema con la institución senatorial. sí, sí. El problema era los senadores, ¿no? Que no le hacían el agua. Ujú.
Pues tenemos este Y cruce del Rubicón, que es un pequeño riachuelo que está en la costa, sí, digamos, sí, oriental de la zona del Adriático, cerca un poco, sí, podemos decir, del Valle del simplemente Po. diferenciaba, ¿no? Como tú dijiste, Eso es. las provincias. Mm, Y hay una famosa frase que yo tengo un programa, un artículo en el blog que explico el origen de la famosa frase alia y acta es, que se traduce siempre como la suerte está echada, ¿no? Pero realmente esta frase, lo más seguro, según muchos expertos, no se dijo en latín. Lo más seguro que mm. se dijo en griego, En griego. en la frase aneripto cubos. Esto era cuando se jugaba a los dados, que era el juego así habitual de los legionarios. Se tiraba los dados y se decía aneripto cubos, que más o menos es que se lance el dado. O Mm. el dado está lanzado, ¿no? Y eso se traduce al castellano y a las lenguas como la suerte está echada. Pero realmente lo más seguro que la expresión alea y acta es venía a decir más o menos el cubo está echado. Mm. Sí, y ahora que lo has mencionado, cabe destacar que la frase más famosa, ¿no? La de alea yacta es o iacta alea es, Mm, la dijo, ¿no? Corresponde al historiador Suetonio, que es el que la recoge en su biografía, ¿no? De Julio César. Mientras que la otra, la griega, la de Anaristo Cubos, la dijo, bueno, la recogió el historiador Plutarco, mm. que supuestamente no se basaba en una línea de un poema de Menandro, Sí, claro, que a ver, al precisamente... final significa lo mismo. Los dos. Mm, Pero sí, es interesante eh, porque hay que recordar que la gente culta en Roma hablaba griego, mm, casi a sí, veces en el lenguaje coloquial, era como el lenguaje culto. De hecho, su tío Cayo Mario, que tengo que decir que hay nuevos impresos, dijo cuando le criticaban porque él no hablaba griego, dijo que hablar griego era el lenguaje de los siervos, ¿no? Entonces él no le hacía falta, mm, pero su sobrino sí que era un enamorado de la lengua griega y de la cultura griega, pero no era algo raro, era casi todos los romanos, sería muy habitual la gente de nivel, de cierto estatus, que hablasen en griego más que en latín. Lo digo porque a veces nos llama la atención que en la Edad Media muchos reyes hablaban el idioma que no era de su corte. Pues mira, no era tan raro. Ese snobismo ya existió en Roma. mm, sí, digamos que el postureo cultural siempre ha existido. Efectivamente, como los que hablando en español sueltan cosas en inglés. Eso. Entonces, pues, este cruce del Rubicón, pues, fue el estallido oficial de la guerra, ¿no? Y de hecho ha quedado así para toda la historia. De cada vez que alguien, ¿no? Toma un punto de no retorno y dice, ah, cruzado el Rubicón, tal, Ujú. Sí, sí. como metáfora. Y bueno, entonces vamos a ver cómo está la situación en este inicio de la guerra civil. Pues, por un lado tenemos, ¿no? Al bando encabezado por Pompeyo Magno y los senadores optimates, que en ese momento solo tenían poco más de 2 legiones en Italia, pero que contaban con un gran ejército en Hispania, porque allí estaba el bastión, ¿no? Grande de Pompeyo Magno. Aparte de que dominaban los mares, ¿no? O sea, Pompeyo dominaba un poco los mares Ujú. desde que se había librado de los piratas. En el otro lado, el bando de Julio César tenía solo una legión en Rávena, es decir, al norte de Italia, pero o sea, sus legiones, ¿no? Todavía estaban en la Galia y ahí estaban esperando sus órdenes. Entonces, ¿qué pasa cuando estalla el conflicto? Pues, como es normal, ¿no? Pues a todos los ciudadanos romanos, a todos los poderosos, les tocó elegir bando, ¿no? Porque lo típico, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Ujú. Entonces, esta decisión fue totalmente difícil para la mayoría porque, ¿no? Tal y como funcionaba Roma, pues la mayoría de personas no tenían tratos, ¿no? O relaciones solo con un bando, sino tenían con ambos bandos, Sí, ¿no? Pues y después existían, al claro, final la economía es la economía, no, no, y aparte ¿verdad? había las redes clientelares familiares. Tú podías tener Tanto. una buena relación con alguien, pero tu familia tenía un pacto de clientelismo con otra. Por lo tanto, al final te venías atado a tus gustos y a tus familias, ¿no? Es decir, esto es Mm. importante entender esa situación. Sí. Entonces, al final fue una fractura enorme. Bueno, de hecho, un caso, ¿no? Súper paradigmático de esta fractura es el famoso político y orador Marco Tulio Cicerón, que supuestamente, ¿no? Tardó muchísimo en elegir bando porque no se decidía, ¿no? Ujú.
Y aunque después se fuera, ¿no?, hacia el bando de Pompeyo Magno, en realidad al principio pues eso tardó un montón. Entonces, Mira, ahora si quieres, que tenemos... mira, si quieres, tengo aquí en el libro de Osprey, Ujú. que está muy bien este resumen de Farsalia, César Ah, contra sí, Pompeyo. Hay una especie sí. de dramatio de personajes, es Yo decir, los tengo en ebook. los personajes de cada bando, ¿no? Y así un poco Sí. para que veamos, voy a leer los siguientes. Los cesarianos, pues en el puesto número 1, Julio César. Después está Marco Antonio, que ya empieza a aparecer aquí como un personaje importante. Cayo Escribonio Curión. Cneo Domicio Calvino. Publio Cornelio Sila. Décimo Junio Bruto. Sila que dije es el sobrino, ¿vale? Cayo Ujú. Trebonio y Publio Cornelio Dolabella. De hecho, Sila, que teóricamente podría estar perfectamente el sobrino en el bando optimate, en el bando más favorecedor del Senado, en este caso está a favor de César, que por suerte le perdonó la vida el tío Sila, o sea, cosas de la historia, ¿no? Y por otro lado tenemos en el bando, digamos, de los republicanos senatoriales, a Pompeyo Magno, a Tito Labieno, a Cneo Popeyo, que es el hijo mayor de Pompeyo, Quinto Cecilio Metelo Escipión, Marco Porcio Catón de Útica, Lucio Afranio y Juba, que este es uno de los aliados, ¿vale? Hubo Es de decir, sí, sí, Mauritania. hay personajes aquí que iremos hablando de ellos algunos y otros no, pero son los que según Osprey, que es este autor que es Ujú. de los mejores, sí, Separ, habla como los protagonistas de esta Segunda Guerra Civil. Habrá alguno más que tú citarás y alguno de estos seguro que también. Lo digo para que tengáis Ujú. aquí el dramato de personajes. Sí. Y una cosa que quería decir al respecto, ¿no?, de estos bandos es que no existían, digamos, eh, ¿no?, bandos, digamos, totalmente súper cerrados, súper antagónicos, No, y ¿no? cambiaban, sí, Sino, sí. sí, por ejemplo, entre los que tú has mencionado, por ejemplo, Tito Labieno, que en la guerra civil luchó del lado de los pompeyanos, Uh -huh. fue uno de los mayores, ¿no?, oficiales de Julio César en la guerra de la Galia, Sí, y después se pasó al bando pompeyano. Y bueno, han citado, ¿no?, el caso de Sila y tal. Entonces, vemos que no era tan cerrado, ¿no?, el tema. Y de hecho, una cosa que a lo mejor no sabían nuestros oyentes, nuestros espectadores, es que en el asesinato de Julio César, en el 44 a.C., pues había entre los conspiradores, ¿no?, que organizaron el magnicidio, pues había más cesarianos que pompeyanos. uh -huh. Porque los cesarianos se quedaron con plan, oye, yo que he luchado por ti durante años, pues ¿qué es esto de que tú seas dictador vitalicio y de que tengas tanto poder? O sea, ¿dónde me deja eso a mí? No, no, o esto no es lo Entonces, que prometiste. claro, entonces muchos de los conspiradores que organizaron el asesinato de Julio César eran antiguos cesarianos. No, no, Brutus Filius Quan, ¿no? Es decir, que era como un ¿Sí? hijo para él, sí, sí. Entonces, vemos que desde el principio de la guerra ya Pompeyo Magno cometió bastantes errores. Por ejemplo, su plan inicial, ¿no?, era dar por perdida Roma desde el principio y trasladar la guerra al Mediterráneo Oriental, porque allí podía reunir los recursos económicos y humanos que necesitaba para cortar el suministro de víveres en Italia. Y al mismo tiempo, todas las legiones que tenía en Hispania, que como digo era su mayor bastión, que ahí tenía 7 legiones, pues podían desplazarse por tierra, ¿no?, para atacar a César por la retaguardia, por el norte de Italia, y, ¿no?, y ir haciendo un movimiento de pinza hasta bajar. Entonces, atenazados, ¿no?, por el hambre y por la amenaza militar, pues Julio César se rendiría Ujú, y negociaría con él. Pero claro, ya te digo que ese plan, ¿no?, que sonaba bien al principio, en teoría, pues se desmoronó muy rápido porque, para empezar, Pompeyo Magno se movía muy lento y le costó abandonar Italia. Y pues, ¿no?, debido a su lentitud, pues Julio César pues, fue mucho más rápido y entonces no sirvió esa estrategia. De hecho, casi pilla a Pompeyo, pero al final se le escapó. Se le escapó y ya pues no pudo hacer nada para atraparlo. ujú.
Y para Grecia nos vamos, para los Balcanes, Y ¿no? sí, él se fue para, Pompeyo Mando se fue a los Balcanes. Pero, ¿no? Pues cuando Julio César se dio cuenta de que se le había escapado Pompeyo, pues entonces volvió al norte, volvió a Roma. Y allí, pues lo primero que hizo fue dejar, digamos, las cosas claras antes de abandonar Roma y abandonar Italia para pues, emprender la guerra, ¿no? En las otras partes. Ya que Pompeyo había dado Roma por perdida, pues él se aseguró de tenerla. Y cabe destacar que en este momento, pues a lo largo, ¿no?, de su bajada por Italia, pues Julio César se había hecho con más hombres debido también a la ineptitud de algunos pompeyanos. Por ejemplo, está el famoso caso de Domicio Aenonarbo, que fue un procónsul que abandonó, que tenía que abandonar la ciudad de Corfinium por orden de Pompeyo, pero que no lo hizo, pues al final pues, se hizo Julio César con esos hombres. Entonces, en este momento, César ya tenía 6 legiones, ¿no? Sumadas las de las Galias, tal y cual, pues tenía 6 legiones. E hizo su entrada en Roma en abril del 49, es decir, 3 meses después del inicio de la guerra. Una medida importante que hizo Julio César es apoderarse del tesoro público, cosa Ujú. que evidentemente le vino muy bien para financiar todos los costes de su ejército en la guerra. Y eso evidentemente no le gustó a Pompeyo. Y entonces, una vez que colocó a personas de confianza en los principales puestos, ¿no? Como tú decías, colocó por ahí a Marco Emilio Lépido, el futuro triunviro, colocó a Marco Antonio, colocó a Marco Licinio Craso, el hijo del Craso muerto en Cadras, colocó a Publio Cornelio Dolabella, etc. Los colocó en puestos, ¿no?, estratégicos para controlar toda Italia y también el norte de África, Sicilia y el mar. Entonces, ahora que ya tenía las fichas del ajedrez colocadas, pues en vez de moverse a Grecia, donde estaba Pompeyo, primero se movió a Hispania, porque allí estaban un par de legiones de Pompeyo, ¿no?, con las que quería combatir. Entonces, el primer gran enfrentamiento se da en torno a la ciudad de Ilerda, lo que hoy sería más o menos Lérida. Pues allí acampaban el grueso de las fuerzas pompeyanas en Hispania, que eran 5 legiones, capitaneadas, como tú mencionaste antes en el libro de Osprey, por Afranio y Petreio. Y a estas, como dije antes, eran 7 legiones. A estas 5 se le sumaban las 2 legiones lideradas por Marco Tenencio Varrón. Pues esto fue una campaña súper express, porque entre mayo y agosto del 49 a.C., y sin apenas derramar sangre, pues César aprovechó ¿no?, sus dotes militares y demás, y sus dotes diplomáticas, para lograr la rendición de todas estas legiones. Ujú. Primero se rindieron las 5 de Afranio y Petreio. Y cuando estas se rindieron, pues Marco Tenencio Varrón vio que no había nada que hacer y también se rindió. De ese modo, tenemos que esas 7 legiones de las que disponía Pompeyo en Hispania ya no puede contar con ellas. Entonces, ahí ya se empiezan a torcer mucho las cosas para él. Y entonces, aquí entra también, bueno, que ya había entrado antes, pero aquí se notó sobre todo, la famosa política de Julio César de clemencia, ¿no?, que también se ve en la serie de Roma de HBO, que Julio César, ¿no?, a nivel propagandístico, pues perdona la vida a los soldados de Pompeyo, ¿no?, la clemencia, ¿no? Incluso Ujú. les invita a Claro, unirse claro. Aquí a su el tema ejército. es que todo soldado que mates, vale, desaparece del campo de batalla, pero en este caso se une a tu bando. En las guerras Claro, civiles, aunque a muchos nos pueda parecer que son sangrientas siempre, es habitual este cambio de bando. De hecho, hasta en los programas que hicimos de la Guerra Civil Española era bastante habitual ese cambio de bando. Y en la Guerra Civil Rusa incluso se dio también en algunos casos. Es decir, no es infrecuente, porque al final sí. el soldado medio tampoco está en el bando muchas veces que le toca, sino el que le tocaron. Sí.
Y tenemos que tener en cuenta que en esta época ya, como dijimos también en el primer programa sobre Mario versus Sila, pues aquí los soldados no luchan por Roma, luchan por su Por su zona. general y por el que les paga el dinero, al fin y al cabo, por el que les paga el sueldo. Entonces, pues si Julio César no solo les perdonaba la vida, sino que les pagaba un sueldo y les pagaba el dinero, pues evidentemente vamos a luchar por este. Ahí lo tuvo claro. Entonces, una vez que ya tenía controlada Hispania, pues entonces ahora sí, Julio César se trasladó a Oriente para luchar contra Pompeyo. Sin embargo, él no podía irse sin más, ¿no? A Grecia para luchar. Entonces, antes de marcharse, tenemos que tener en cuenta que en el verano del 49 a.C., es decir, mientras él estaba, ¿no?, en Hispania y tal y cual, el pretor Emilio Lépido le había nombrado dictador, la primera de las veces que sería dictador, y él mismo organizó las elecciones tal, para el año 48 y salió elegido cónsul junto a Publio Servilio Isáurico. Y después de hacer una serie de leyes y medidas, pues él dimitió de su cargo de dictador en los últimos días del 49 a.C. Y ya en calidad de cónsul, ¿no?, elegido, pues se marchó de Italia con toda la legitimidad del mundo para hacer la guerra en los Balcanes. Ahí vamos al En reino ese de momento, Macedonia, como lo llamaban en la época. sí, en ese momento Julio César tenía 12 legiones, pero al principio solo cruzó 7 de ellas. En un primer traslado, en enero del 48 a.C., cruzó con 7 de sus 12 legiones y desembarcaron ahí en las costas del Epiro, ¿no? En la costa del oeste. Y ese lugar en el que desembarcaron no estaba lejos del lugar donde tendría lugar esa mítica batalla, que es la batalla de Dyrraquio. Ahí voy a poner el mapa de Allí, Irak. mm, allí Pompeyo le esperaba con el grueso de su ejército. En este momento, el líder optimante contaba con unas 9 legiones, un par de miles de jinetes y numerosas tropas auxiliares. De modo que a lo mejor ponle tú que en total se fueran 50.000 hombres. A pesar de esto, de que ya estuvieran en el mismo territorio, no se ensalzaron a luchar enseguida, sino que ambos bandos cayeron durante meses en una situación de inmovilidad mutua, ¿no?, en la que preferían buscar la oportunidad, ¿no?, mejor para enfrentarse. Y a pesar de eso, de que hubieran desembarcado en enero, no fue hasta abril del 48 a.C. cuando se empezaron a mover las cosas, ya que Marco Antonio, ¿no?, el futuro triunviro, pues volvió a embarcar a las legiones que faltaban y ya están todas en Italia. Y siguió pasando el tiempo y la batalla de Dyrraquio no comenzó hasta principios de julio del 48 a.C. Allí pues empezaron las escaramuzas, ¿no?, las idas y venidas entre varios contingentes y el desenlace final de esta batalla llegó el 26 de julio del 48 a.C. ¿Por qué es tan famosa Dyrraquio? Porque fue la mayor derrota de Julio César en la guerra civil. No, al mismo tiempo, pues eso, el mayor éxito de Pompeyo. Y curiosamente, pues no lo aprovechó bien. O sea, digamos que de Pompeyo Magno no aprovechó esa victoria porque después, apenas un mes después, pues, tuvo lugar la mítica, la legendaria batalla de Farsalia, en la que ya fue todo lo contrario. Fue una aplastante victoria de Julio César y una humillante derrota de Pompeyo Magno. Entonces, esto se ve también un poco en la serie de Roma de HBO, porque pasamos de una situación en la que Julio César había perdido tanto en Dyrraquio y después pasa a ganar tanto en Farsalia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pompeyo que ganó tanto y después pierde tanto. Pues primero, César contaba con algo que Pompeyo Magno no tenía, y era la lealtad incondicional de sus hombres, que habían luchado con él en las Galias, estaban acostumbrados, ¿no?, a sus sueldos,
Entonces, pues, y no, aparte de toda la veteranía militar, etc. Y Pompeyo Magno al mismo tiempo estaba súper presionado por los líderes optimates que le acompañaban, que viendo, ¿no?, el éxito que había tenido un Diragio, pues le presionaron muchísimo para que diera la estocada final, ¿no?, a Julio César y terminara de derrotarlo, ¿no?, para volver a sus cómodas vidas en Roma y repartirse el poder. Entonces, pues, presionado, ¿no?, por estas acusaciones, ¿no?, de los optimates, ¿no?, que le presionaban para seguir adelante, pues no tomó la mejor de las decisiones Pompeyo. Ujú. Y entonces tenemos que los dos bandos están en la llanura de Farsalos, ahí a la altura del río Enipeo. Y aquí fue donde tendría lugar esa mítica batalla. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, en ese momento de César solo contaba más o menos con unos 22.000 hombres, por así decirlo, más o menos. Mientras que Pompeyo disponía de unos 45.000, es decir, casi el doble o el doble. Sí. Y sin embargo, Pompeyo perdió y Julio César ganó porque Julio César tuvo una muchísima mejor estrategia en batalla. Y esto no es raro, porque en la historia antigua también se dieron casos, ¿no?, de un bando que es notablemente inferior y acaba ganando. Por ejemplo, le pasó a Alejandro Magno en Gaugamela, ¿no?, contra el exagerado ejército del emperador persa. Sí, sí, como diría. El que quiera saber cómo fue esa batalla de Alejandro Magno, tenemos aquí una serie que es Alejandro Magno. Y justo acabamos de publicar uno de los programas sobre. Ya creo que es el de la India hacia. El regreso Mm, hacia Babilonia desde la India, ¿no? mm. Así que ya ves que no siempre tener un mayor número de hombres a tu servicio garantiza la victoria. Y esta legendaria batalla de Farsalia tuvo lugar el 9 de agosto del 48 a.C. En este momento, pues eso, Pompeyo Magno tenía unas 11 legiones y las distribuyó, ¿no?, al mando de Lucio Afranio, que estaba en el ala derecha, de Quinto Cecilio Metelo, que estaba en el ala central, y Lucio Domicio Aeno Narbo, que estaba en el ala izquierda, junto al propio Pompeyo Magno. Y aparte, pues había tropas auxiliares, tenía arqueros, honderos y caballería. No, en vista de esta disposición, Julio César colocó sus 8 legiones y su caballería, que era mucho menor, ¿no?, en respuesta a esto que había hecho Pompeyo. Entonces, el ala derecha estaba bajo su propio mando, bajo el mando de Julio César, y con la ayuda también de Publio Cornelio Sila. Después, las otras 7 legiones las colocó, ¿no?, primero al mando del futuro triunviro Marco Antonio, que dirigió el ala izquierda, y Neo Domicio Carpino, que dirigió el centro. ¿Por qué ganó Julio César la batalla si estaba en inferioridad numérica? Pues, como decía, por sus mejores decisiones estratégicas militares, como por ejemplo, que Julio César tomó 6 cohortes de la tercera línea de su ejército y las movió a una posición detrás de su propia ala derecha para formar una cuarta línea oblicua. Y eso al final cambiaría las cosas. Entonces, otra cosa que hizo muy mal Pompeyo Magno es que en cuanto vio que la cosa no estaba funcionando, que el ejército estaba empezando a ceder, que estaba empezando a perder, hizo algo que un general romano nunca debería hacer, ¿no? Y es que primero se retiró a su campamento y después cogió sus cosas y se marchó. Salió Ujú. huyendo de la zona en una actitud muy deshonrosa para un Sí, sí. comandante romano. Y dando mal ejemplo a todas las tropas. Santo. A ver, y aquí entramos con el tema del problema de la gente y el número de muertos, heridos, tal. O sea, como mayoritariamente las fuentes que tenemos provienen de Julio César, ¿no?, y de sus partidarios, pues seguramente están exageradas para, ¿no?, para favorecer la epicidad
y la leyenda de Julio César. Según nos cuenta él mismo, Julio César, pues 15.000 soldados enemigos perdieron la vida y unos 24.000 fueron apresados, junto también a las águilas y demás. Sin embargo, como decía, es probable que esté totalmente exagerado y que la cifra real a lo mejor no superara las 6.000. En contraposición, los cesarianos supuestamente solo habrían sufrido menos de 250 bajas, lo que representa pues, una cantidad ínfima en comparación con Pompeyo. Entonces, aquí Pompeyo cometió su mayor error, que fue pensar que en Egipto tenía amigos. Él pensó que en Egipto tenía amigos porque, y esto es algo que viene desde mucho antes, el faraón que estaba hasta hace poco, que era Ptolomeo XII, era un faraón títere de Roma, que había sido colocado allí en Egipto gracias a Pompeyo Magno y que en el pasado, ¿no?, también había sido sobornado por los romanos, por Pompeyo Magno, por César y tal. Entonces, ya que Pompeyo Magno creía que se llevaba bien con los egipcios, pues entonces huyó a Egipto. Bueno, pero cabe señalar que en ese momento Ptolomeo XII ya había muerto. Pues él desembarcó, Pompeyo Magno, el 28 de septiembre del año 48 a.C. en Alejandría. Y tendría Pero un lo que dolor no de se cabeza, esperaba, seguro. sí, sí, él ya en plan, tío, o sea, qué ganas de relajarme aquí en Sí, sí, Alejandría sí. un poco, en el Palacio Real, tal y cual, y aquí voy a poder recomponerme, ¿no? Voy a poder recomponer mi ejército, recomponer mi economía, etcétera. Pero acabante de bajar, bueno, tal y como se ve la serie también muy bien, fue apuñalado varias veces delante de su esposa y de sus aliados, justo ahí cuando acababa de desembarcar en Alejandría. Y esto fue, por supuesto, un final horrible para Pompeyo Magno, porque estamos hablando de uno de los generales más importantes de la historia antigua de Roma, alguien que había sido tan exitoso, ¿no?, como habíamos dicho al principio, con todo lo que había hecho. Entonces fue totalmente, ¿no?, indigno, por así decirlo, que un general tan grande muriera de esa forma tan deshonrosa y tan a traición. Sí. Y de hecho, a Entonces, Julio César eso no le pareció digno tampoco. ¿no? Y de hecho, él llegó a Alejandría y no se había enterado de la movida, ¿no? Julio César sabía que Pompeyo había huido a Egipto, entonces fue a perseguirlo, por lo mismo, ¿no? O sea, ya que lo tengo a punto de nieve, ¿no? a punto de morir, pues entonces voy a Egipto y lo remato. Y desembarcó solo un par de días después. Julio César desembarcó en Alejandría el 2 de octubre. Y allí, pues, de hecho, se dice que viajó tan rápido porque solo viajó con unos pocos hombres, solo viajó con unos 4.000 hombres para no retrasarse. Y allí, pues, al llegar a Alejandría, se entera del percal. De unos enviados del joven rey egipcio, Ptolomeo XIII, le presentan la cabeza decapitada de Pompeyo Magno y su anillo de sello. Y se dice, ¿no? Dicen las fuentes que Julio César, cuando vio la cabeza, se puso a llorar, ¿no? Y evitó mirar la cabeza. Porque él en ningún momento quiso matar a Pompeyo, solo quería que se rindiera, que se humillara y reconociera que él era el number one. Sí, sí. Entonces dijo Julio César, bueno, ya que estoy aquí, pues me voy a quedar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Egipto en ese momento? Que Egipto se encontraba en medio de una guerra civil también. Ellos también estaban en medio de una guerra civil. Porque como dije, el Ptolomeo XII había muerto. Había muerto en el 51 a.C. Y en su testamento había especificado que sus dos hijos mayores se repartieran el poder, que eran Cleopatra VII, la famosa Cleopatra VII, y Ptolomeo XIII. Que era Pero Macedonia de pura cepa. Hay que recordarlo por las películas modernas que hay. Esta mujer era Macedonia, no era Mm, sí. De todas formas, fíjate tú que yo no lo afirmo con contundencia, porque vale, los Ptolomeos eran muy de la endogamia, se enrollaban mucho entre ellos, No, entre hermanos estaba y tal. casado con su hermano, o sea, y era algo normal. Sí, 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 pero aún así,
no lo afirmo yo tan contundentemente porque habían pasado 300 años Bueno, sí, sí, desde sí, que se sí. había iniciado la Sí, dinastía. pero Entonces, hay que en recordar 300 años sí, sí, tampoco es que se conserva la pureza de que sangre. puede dar de todo, pero hay que recordar también que la población del norte de África no era africana, no era No, no. subsahariana, es decir, o sea, el marroquí magrebí no es subsahariano, es decir, Sí. y antes eran más. Y mucho menos en Alejandría, que Claro, era claro, una por eso, polis por eso. no, súper... Sí, sí, Por a eso, ver, o sea, aparte macedonio, ¿qué era macedonio? Porque, claro, es griego también, es decir, es un poco. mm, Podía ser sí, perfectamente bueno, moreno o pelirrojo, sí, o sea, o blanquito. yo, yo creo que están mal las dos respuestas. O sea, me refiero, está mal afirmar con total contundencia que era negra y está mal afirmar con total contundencia, ¿no?, que era blanca caucásica. No, blanca caucasia no, Macedonia. O sea, Es que no sé lo que es eso exactamente, exacto, me refiero, pero Macedonia ninguna puede de ser las cualquier dos. cosa. Mm. Y otra cosa a favor, o sea, por ejemplo, no sabemos, no sabemos a ciencia cierta quién fue la madre de Cleopatra. Entonces, si no sabemos quién fue la madre de Cleopatra, pues pueden pasar muchas cosas. No, pero yo creo que sí que era una tradición dentro de los Ptolomeos lo de casarse entre ellos, ¿eh? Sí, sí, era una Claro. tradición en casarse entre ellos, pero lo que quiero decir es que, o sea, me refiero que no la llevaban a rajatabla, entiendo. O sea, me refiero que en Bueno, no esos sé. 300 años, que en esos 300 años, Hombre, no es todos imposible porque si no ellos. saldrían todos con un, bueno, con un problema endogámico, como se dice claramente. Claro, Sí, sí, claro. sí. Es lo único que estoy diciendo. Entonces, bueno, sea como sea, pues entonces Cleopatra VII y Ptolomeo XIII están súper peleados. Y en este momento, Cleopatra no está en Egipto. Cleopatra está en Siria porque está reclutando un ejército, ¿no?, con el que reconquistar el trono egipcio. Entonces en Egipto está Ptolomeo XIII, que fue el que organizó el asesinato de Pompeyo Magno. Entonces, ¿qué pasa? Que César, ¿no?, Julio César, le canta a las 40 y se instala en la capital, se instala en el palacio. Y llama a los dos hermanos, ¿no? Llama a los dos hermanos para que vengan, ¿no? Y para solucionar el tema de la guerra civil, que es súper incómoda para sus intereses. Porque claro, si Egipto está en guerra civil, pues Roma no puede explotarla para aprovecharse de esos recursos. Entonces, pues aquí entra todo lo famoso, ¿no?, que conocemos de la relación entre Julio César y Cleopatra. Supuestamente, ¿no?, cuentan las fuentes que Cleopatra consiguió introducirse escondida, ¿no?, En una en alfombra, los ¿no? aposentos de Julio César y entonces pues lo conquistó con su carisma y su inteligencia y al final pues Julio César se enamoró de ella, tal y cual, se hicieron amantes y entonces pues Ptolomeo XIII se quedó con cara de lelo al ver que estos se habían hecho amantes y que ahora, pues, Julio César les obligaba a respetar el testamento de Ptolomeo XII y a gobernar juntos. Pero más allá de este romance, ¿qué está pasando con el ejército romano? Que hay una violenta respuesta, ¿no?, de los egipcios a la ocupación romana. A los egipcios no les hace ninguna gracia que los romanos estén en Egipto, que estén en Alejandría, porque ellos no quieren ser absorbidos por Roma, como ha pasado con otros muchos sitios. Entonces hay una respuesta del ejército egipcio y ahí hay una guerra, ¿no? Diversas batallas durante meses. Y ahí, curiosamente, Julio César lo pasa muy mal, lo pasa muy chungo en la guerra de Alejandría, porque, como dije, pues no tiene a todo su ejército, no tiene a todos sus hombres, y entonces está cercado por el ejército egipcio y lo pasa mal. De hecho, lo pasa bastante mal, está en aprietos, ¿no? Conteniendo el asedio de las tropas egipcias del palacio, tenía algunas batallas complicadas. Por ejemplo, se dice, ¿no? Se cuenta que en una batalla los hombres de Julio César quisieron conquistar la isla de Faro, donde, Mm. donde está el famoso Faro de Alejandría, y que los egipcios se lo pusieron tan chungo que Julio César tuvo que deshacerse de su coraza e irse nadando. No, me refiero que salió huyendo Sí, sí, sí. nadando. Así que vemos que la cosa estaba chunga.
Y entonces ahí entran en juego los aliados externos. La única esperanza, ¿no?, de Julio César en este momento eran sus aliados orientales. Entonces aquí entra Mitrídates de Pérgamo, que llegó a principios de marzo del 47, y también entra los judíos liderados por Antípater, el delegado del sumo sacerdote Hircano II y padre del futuro Herodes el Grande. Aquí esto fue un punto de inflexión total en esta guerra de Alejandría. No solo por que sumaran, ¿no?, recursos humanos, sino que los judíos de Alejandría, cuando ven que una figura tan importante, ¿no?, de su religión como era Antípater, pues les apoyaba, ¿no?, a Julio César, pues los judíos de Alejandría se pusieron del lado de los romanos. Y aquí se vuelca la tortilla y los romanos empiezan a ganar cosas. Después de una impactante derrota, pues al final la guerra esta entre romanos y egipcios acaba con Ptolomeo XIII, ¿no?, el hermano de Cleopatra, huyendo. Y cosas del destino, ¿no? Pues huyó por el río Nilo en una embarcación, esa embarcación se hunde y el faraón Ptolomeo XIII muere ahogado. Entonces, una vez muerto el rey y aplastado el ejército, pues no había más que hacer. Alejandría se rindió a los romanos. Y entonces, pues, como no podía ser de otra manera, pues Cleopatra fue restituida en el trono y se casó con otro de sus hermanos, con Ptolomeo XIV. Y esa otra cosa que quería aclarar brevemente, de Cleopatra nunca fue faraona, en el sentido de que el título de Era el faraona marido, sí. no es... Claro, o sea, una mujer en el antiguo Egipto no podía gobernar en teoría. O sea, siempre tenía que estar casada con un hombre. Tenía que estar casada con un hombre. Entonces, Cleopatra nunca fue faraona, fue como, digamos, reina, pero nunca faraona, Para porque una el consulta. faraón era su hermano, exacto, su hermano Ptolomeo XIV. En el pasado gobernaron otras reinas, pero lo hicieron, ya te digo, en calidad de reina. Por ejemplo, el único caso así famoso, por ejemplo, el caso de Hatshepsut, ¿no?, que ella lo que hizo fue adoptar titulatura masculina y adoptó titulatura masculina, ¿no? De hecho, en los bustos, ¿no?, aparece como un faraón masculino, tal y cual, y así ella se llamó faraón. Bueno, pues entonces, volviendo a Egipto, ¿no?, tenemos que Cleopatra ahora está en el trono gobernando con su hermano, con Ptolomeo XIV, que vamos, que era un títere, porque ahí la que mandaba de verdad era Cleopatra, también porque Ptolomeo XIV era muy joven. Y entonces, pues ahí tenemos todo el romance, ¿no?, entre Julio César y Cleopatra. Y ahí se produjo el contexto también del nacimiento Cesarión. del hijo, del hijo de Sí, Julio César y Cesarión. Cleopatra, que es Ptolomeo XV Cesarión, exacto. Que una cosa Pero claro, a ver, aquí si era el puesto de Ptolomeo XV, es que el padre oficial era Ptolomeo XIV. no, o sea, Ptolomeo XV en el sentido de el No, sucesor no, de ya, Ptolomeo pero XIV. bueno, eso, pero que No, ¿lo de hecho, reconocería o sea, o era imposible que lo reconociese? Así me entiendes. El hermano hombre, no tuvo ninguna relación con la hermana. En la serie se muestra como César reconoce, ¿no?, como alza al niño, pero en la realidad no pudo ser así porque, o sea, un romano no podía reconocer a un hijo nacido con una no romana. Y más teniendo en cuenta que en ese momento Julio César estaba casado. Eso, O justo, sea, y eso es. toda esa relación que tuvo con Cleopatra era extramatrimonial. Entonces, evidentemente, no podía reconocer a Cesarión como ciudadano romano, quiero decir. Y de hecho, en el testamento de Julio César no se hace ninguna mención a Cesarión, porque como era un hijo ilegítimo, entonces, una vez que están las cosas calmadas en Egipto, pues Julio César tuvo que abandonar su idilio, ¿no?, de verano con, con Cleopatra, ¿no?, que incluso se cuenta, ¿no?, creo que hicieron un crucero y todo por el Nilo, pues tuvo que abandonar Egipto
porque en el verano del 47 a.C. surgió una amenaza exterior, una amenaza que no tiene que ver con los pompeyanos. Y es que el rey Farnaces II, hijo de Mitrídates VI de Ponto, pues estaba amenazando las posiciones romanas en la región. Entonces, a César le toca subir hasta el lugar y lo venció bastante rápido, y sobre todo en una batalla muy famosa, que es la batalla de Sela, que tuvo lugar en agosto del 47 a.C. ¿Por qué es famosa sobre todo esta batalla? Porque su victoria contra Farnaces II fue tan contundente que Julio César acuñó la famosa frase Veni, Vidi, vidi, Vinci. vici. Es decir, llegué, vi y vencí. Esto hay que recordarlo en el mapa, que estamos en Anatolia, casi en el Mar Negro, para que nos situemos. Sí. Y de hecho, le gustó tanto la frase a Julio César que después, ¿no? Al año siguiente, en los paseos triunfales que tuvo en Roma, se dice que esa frase estaba por todas partes, en todos los estandartes y todo, puso Veni, vidi, vici, Veni, vidi, vici. Y de hecho también hay monedas en las que se puede ver Veni, vidi, vici, y monedas que se conservan actualmente. Entonces, este rey, Farnaces II, derrotado y humillado, pues tuvo que regresar, ¿no? Humillado a su reino, al norte del Mar Negro, y allí fue asesinado por sus hombres. Y bueno, lo más relevante de este asesinato es que después el reino de Farnaces, el reino de Ponto, fue entregado a Mitrídates de Pérgamo. Precisamente, ¿no? En recompensa por haberle ayudado durante la guerra de Alejandría. Y bueno, a lo mejor la gente se está preguntando, ¿y qué pasó con los pompeyanos mientras Julio César estaba en Egipto, mientras Julio César se fue a luchar contra Farnaces? Pues estaban en Pues, África todos también. exacto. Claro, porque el asesinato de Pompeyo Magno no acabó con la guerra civil, ni acabó con las pretensiones de los pompeyanos. Estaban, como tú dijiste al principio, ¿no? Estaban los hijos de Pompeyo, estaba Catón, estaba Metelo Pío Escipión. O sea, había un montón de pompeyanos que no estaban contentos y que evidentemente no iban a terminar la guerra. Y estaban haciéndose fuertes en el norte de África. Y pues allí, entre estos dos bandos, tuvo lugar la llamada Batalla de Tapso, que fue en abril del 46 a.C. Entonces, tenemos que también aclarar que después de su victoria, ¿no? En la batalla de Farsalia, en ese verano del 48, pues Julio César fue nombrado dictador por segunda vez. Pero, evidentemente, como él no estaba en Roma, pues dejó a Marco Antonio gobernando la ciudad. Pero se dice que su gobierno, ¿no? de la ciudad fue tan malo que provocó un montón de violentos disturbios sociales. Por lo que César tuvo que pasarse otra vez por Roma para calmar los ánimos. Y allí, pues, fue elegido cónsul para el año 46 a.C. junto a Marco Emilio Lépido. Tras lo cual dimitió como dictador y abandonó Roma camino de África. Vale. Entonces, los pompeyanos, como decía, se habían hecho fuertes y habían conquistado habían conseguido un poderoso ejército, al frente del cual, como decía, se encontraban todos estos, y también se encontraban, por ejemplo, el gobernador de la provincia africana de Atiobaro, también estaba el rey númida, Juba I, y lucharon en esa guerra de la batalla de Tazo. Aquí tenemos que tener en cuenta que los optimates disponían de un ejército de más o menos unas 10 legiones, algo mermadas, mientras que Julio César disponía de 6 legiones y 2.000 caballeros. Entonces, nuevamente, estaba en inferioridad numérica, pero contó con el apoyo del rey Boco de Mauritania. Y la batalla decisiva tuvo lugar en la mañana del 6 de abril, el 6 de abril del 46 a.C. Aquí, nuevamente, la mayor preparación de Julio César a nivel estratégico, a nivel militar, pues hizo que la batalla fuera una total victoria para Julio César y una humillante derrota para los pompeyanos. Hay que recordar que Juba tenía elefantes. Sí. Que eran todavía habituales en esa zona. Sí.
y los pompeyanos también, no te creas. No, Juba, Y Juba estaba en los pompeyanos, ¿no? no, Juba estaba Juba, exacto, Juba estaba Sí, con los con, pompeyanos, con sí, los sí, 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 pompeyanos sí, y sí. Era Boko de Mauritania el que estaba con los Sí, sí, cesarianos. pero en la fuente que yo tengo solo tiene elefantes los pompeyanos. Ah, pues me habré equivocado entonces, seguramente. Claro, lo Bueno, busco. pues el caso es que aquí sucede un poco lo mismo que en Farsalia, y es que las fuentes, pues parece que están bastante exageradas, porque se dice que unos 10.000 pompeyanos habrían muerto frente a unos solo 100 cesarianos. Entonces, evidentemente, Ujú, parece muy exagerado, ¿no? Porque 10.000 pompeyanos frente a 100 cesarianos parece de todo exagerado. Pero, ¿qué fue de los líderes optimates? Pues para empezar, Catón el joven, Petreyo, el rey Juba y Metelo de Cipión se suicidaron. Afranio fue capturado y ejecutado y solo escaparon con vida Tito Labieno, Ateobaro y los hijos de Pompeyo, que serían los más importantes ujú, después. Entonces, tras esta victoria en la batalla de Taxo en el 46, pues Julio César se creía que ya estaba todo hecho y se trasladó a Roma a finales de julio. Y después de 2 meses de preparativos, celebró 4 paseos triunfales por sus victorias. ¿Por qué 4? Porque eran uno por sus victorias en la Galia, otro por sus victorias en Egipto, en la guerra de Alejandría, otro por sus victorias en Asia contra Farnaces y otro por sus victorias en África en la batalla de Taxo. Y estos 4 paseos triunfales tuvieron lugar entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre del 46 a.C. Y hubo de todo. O sea, aquello fue apoteósico. Hubo carreras, competiciones deportivas, teatro, grandes banquetes, batallas, luchas de fieras, gladiadores, etc. Pero lo más famoso, lo más épico, legendario, fue que tuvo lugar la primera naumaquia de la historia. ujú. Es decir, esa celebración totalmente colosal, exagerada, en la que se llenaba una piscina artificial, un estanque enorme, que en esta ocasión fue construido en el campo de Marte, donde se enfrentaron 2 flotas formadas por birremes, trirremes y cuatrirremes. Se dice que con 4.000 remeros y 2.000 tripulantes a bordo. Solo eso a modo de celebración. Sí, 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 sí. y, y metes ahí a 4.000 personas y 2.000 tripulantes a bordo. Claro, Pues bueno, lo que llama la atención que en teoría el triunfo, ¿no? Teóricamente era siempre contra ejércitos enemigos. Aquí él también disfruta de triunfos contra sí, Roma. sí, sí, que eso es súper súper fuerte, ¿no? O sea, estás celebrando un triunfo contra ciudadanos romanos. Ujú. O sea, eso era súper A fuerte. veces buscaban la Pero excusa de algún aliado que estaba en el bando contrario. Es decir, si tú luchaste contra sí, Pompeyo y Pompeyo estaba aliado con los egipcios, pues con sí. triunfó a los egipcios. Habría que ver la letra pequeña de la publicidad. Bueno, de hecho, para publicidad, la de la Cuarta Guerra Civil Romana, entre Marco Antonio y Octaviano. Ujú. Ahí se dijeron de todo. Y el principal argumento, ¿no? de Octaviano fue que Marco Antonio se había dejado seducir y estaba hechizado, ¿no? Por la bruja Cleopatra y que ya no era un ciudadano romano porque estaba hechizado por Cleopatra y hacía lo que le daba a ella la gana. Efectivamente, es lo que yo te venía a decir. Que había que justificar la Entonces, extranjería de la guerra. sí, la propaganda no es cosa de hoy en día, sino que ya la inventaron los romanos. Y bueno, tenemos que, ¿no? Mientras Julio César estaba de fiestaca en Roma, pues los hijos de Pompeyo Magno estaban en Hispania, donde se hicieron con el poder, ¿no? O sea, Julio César había conquistado Hispania, ¿no? Al principio de la guerra, como mencionamos, pero los hijos de Pompeyo Magno, Neo y Sesto, reconquistaron Hispania y pues se hicieron fuertes en el sur. Y allí, pues, le llegaron los avisos a Julio César. Oye, que tienes que irte a Hispania porque estos se están haciendo fuertes y si los dejamos un poco más a sus anchas, pues serán demasiado fuertes y entonces volverá, ¿no? Volverá a reiniciarse la guerra civil, tal y cual. Entonces, a Julio César no le queda más remedio que irse a Hispania y tuvo lugar la batalla final de la Segunda Guerra Civil Romana
que es la batalla de Munda, Ujú. que tuvo lugar a mediados de marzo del 45 a.C. En cuanto a la ubicación de Munda, hay muchos debates, la verdad. O sea, no se sabe a ciencia cierta dónde está Munda, dónde fue exactamente la batalla. Aunque yo, por ejemplo, cuando hice el artículo que publiqué en mi web sobre la batalla de Munda, pues leí varias fuentes, ¿no? Leí varios libros, ¿no? Bueno, en la bibliografía están, y estaban de acuerdo en situarla en lo que es hoy en día la provincia de Sevilla, cerca, a pocos kilómetros de la actual ciudad de Osuna. Ujú. Hay otros por ejemplo, han dicho, ¿no?, que estaría más cerca de Córdoba que de Sevilla, pero bueno, el caso es que estaría por ahí, en Andalucía. Y esa batalla, que tuvo lugar el 17 de marzo del 45 a.C., fue la batalla final de la guerra, y evidentemente perdieron los hijos de Pompeyo Magno, que la verdad es que habían reunido a un gran ejército en ese momento. Creo que tenían como 45.000 hombres distribuidos en 13 legiones y numerosos auxiliares, mientras que Julio César solo tenía 8 legiones. Así que nuevamente estaba en inferioridad numérica, pero su superioridad militar y estratégica pues le consiguió la victoria. Nuevamente, si hacemos caso a las fuentes, pues la batalla de Munda fue una carnicería. O sea, César perdió solo a unos 1.000 hombres, mientras que los pompeyanos, de esos 45.000 hombres que tenían, perdieron a 30.000. Bueno, O sea, parece del todo improbable, ¿no? Que César solo pierda a 1.000 y los pompeyanos a 30.000. Una relación, ¿no?, de 30 a 1. Pero bueno, el caso es que entre las bajas famosas que tenemos que decir está Neo Pompeyo, está Tito Labieno y está Atio Varo. De modo que entre los principales líderes pompeyanos de la guerra civil solo sobrevivió Sexto Pompeyo, que de hecho sería un quebradero de cabeza, ¿no?, unos años después para Octaviano, en el año 36 sobre ujú. todo, que bueno, que eso es otro Para otro cantar, ¿no? programa. Sí, las guerras contra Sexto Pompeyo. De hecho, solo consiguió librarse de él gracias a Agripa, a mi querido Agripa. Ujú. Bueno, entonces, pues ahí acaba, ¿no?, esta guerra civil romana, esta segunda guerra civil romana, con la muerte de los principales líderes pompeyanos, la huida de Sexto Pompeyo, que nunca más sería un dolor de cabeza para César, perdón. Entonces, pues César ya definitivamente, después de 4 años de guerra, podría decir que era el único y absoluto dueño y señor de Roma. Ujú. Pues tenemos esta Segunda Guerra Civil más o menos solucionada, finiquitada, y nos metemos en la tercera, que será en breve, tras la muerte de Julio César, idus de marzo. Empezará otra guerra, y la siguiente que enlazamos será entre los que al principio lucharon en la Tercera Guerra Civil romana en el favor o en el bando cesariano, lucharán después por ver quién es el líder de los cesarianos, ¿no? Todo eso en próximos programas de las guerras civiles romanas. Aquí tenemos mucha amiga, y todo empezó con Cayo Mario, que vuelvo a hacer publicidad de mi libro, que es el causante en parte de todo esto por dos cosas. Porque es el creador del arma más perfecta para estas guerras civiles, que es la legión profesional, en la que, digamos, debían su vida no a Roma, sino al general que les aseguraba un buen sueldo, y después, posteriormente, también a las causas no solventadas perfectamente de la sociedad romana, esa división entre populares y optimates, que en el fondo era el trasfondo, ¿no?, de los privilegiados frente a los pobres. Pero recordar siempre una cosa, tú, Óscar, lo sabes, que tanto optimates como populares, los políticos solían ser de grandes familias que usaban a los pobres como herramienta en sus juegos, ¿no? Pues os invito a leer Cayo Mario y a visitar la página Historiae, y también su página aquí en YouTube y en iVoox, que se llama Historiae, y ahí Óscar os cuenta historias también de la antigüedad. Pues muchas gracias, Óscar. Como no estamos en directo, pues no podemos resolver preguntas del público,
pero cuando salga este programa, la gente en sus comentarios puede hacernos preguntas, tú estarás ahí vigilando lo que respondan, lo que preguntan, y yo, si no, te aviso para responder. Espero que a la gente le haya gustado este programa, haya disfrutado de este viaje a la antigüedad, en la que Óscar nos contó la Segunda Guerra Civil Romana, en esperas, por desgracia para Roma, de una tercera y una cuarta, solamente de la serie de guerras del siglo I a.C., porque habría más guerras ya en época imperial entre romanos, que otro día podemos contar esas guerras poco a poco. Pues, Óscar, si quieres decir algo al público ya como despedida. Nada, pues es que espero que les hayan gustado mucho y que muchas gracias a ti, Paco, por nuevamente, ¿no?, darme esta oportunidad de hablar de algo que nos gusta tanto, como es la historia antigua de Roma y la historia militar de esa república romana tardía, que, como tú dices, se pasó casi un siglo en Dándose. constante conflicto de guerra civil. Todo empezó en el 88 y no terminaría hasta el 30. No, pero el contexto ya Pero, antes con el, bueno, sí, con los conflictos, ¿no? Los asesinatos bueno, sí, de los, sí, ahí, ¿cómo se llaman? si contamos como de Digamos, los Gracos. los Graco, justo, se me acaba de ir el nombre, los Graco, y después, posteriormente, con la muerte de Mario, siguió durante mucho tiempo. Es decir, no solo fue Mario y Sila, sino estuvo Sertorio, también una guerra civil, fueron conectando y parecía que la paz, ¿no?, iba a venir con los triunviratos, ¿no?, los tres que iban a estar juntos, pero al final eran tres egos que, si no llega a morir Craso, seguro que el conflicto hubiese sido entre Craso y Pompeyo, seguro, porque eran demasiado egos para estar juntos, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, Craso, ya sabemos por qué se fue a Cadra, porque Quería su tenía mucho, gloria. sí, sí, tenía mucho dinero, pero no tenía gloria militar. Bueno, o sea, él ha sido el principal encargado de librarse de Espartaco, pero después llegó Pompeyo Mano y le quitó un poco de gloria al final. Entonces él quería la mayor gloria y dijo, bueno, pues me voy a luchar contra los partos a ver qué pasa. Pues ahí tuvo su gran error, su craso error. Y muchas gracias, Óscar. Y nada más, estamos en contacto. A la gente que busque Historiae aquí en YouTube, ya que está viendo el programa, más acabar que busque Historiae. En la descripción hay un enlace seguro a Historiae, porque voy a etiquetar a Historiae, por lo tanto tocáis ahí y ya os sale el canal de Óscar para que os informéis también y aprendáis historia antigua en su canal. Muchas gracias a todos. Me despido, si quieres decir algo ya como despedida o yo. Nada, que nos vemos próximamente para hablar del asesinato de Julio César en los idus de marzo, de Marco Junio Bruto, de Cayo Casio Longino y de todo ese segundo triunvirato que luchó en la Tercera Guerra Civil Romana. Pues lo mismo os digo yo, pero antes de que venga ese programa con Óscar, vendrán muchas más historias habladas aquí en Verum Artis. Habremos conocido más periodos históricos en profundidad. Seguro que disfrutaréis de las historias con otros amigos de Verum Artis y también algún programa conmigo en solitario. Especialmente, últimamente, estoy más en solitario en los programas de actualidad, en el canal de Verum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, mi nuevo proyecto para hablar del presente. Eso sí, sin olvidar jamás los ojos de la historia, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Si os fijasteis, muchas cosas de las que hablamos hoy en este programa se parecen y suenan a cosas del siglo XXI. Básicamente solo cambia la tecnología. Roma usaba la publicidad, la propaganda, la demagogia, y en la actualidad usamos lo mismo, pero en vez de hacer un graffiti en la plaza, en el foro o en el ágora griego, el graffiti se hace en las redes sociales. En vez de hacer una campaña de fake news contra Julio César, diciéndole que era el amante de Mitrídates, que tenías una relación con él, pasiva, porque eso era lo malo en Roma, no la relación, lo que decían ahora es otras cosas. Es decir, todo esto que estamos viviendo en este mundo actual deriva de Roma, porque en el fondo venimos de ese contexto histórico romano y griego. Y nada más, era solo para explicaros que la historia es esencial para comprender el presente y, sobre todo, aventurar el futuro. Muchas gracias a todos, y si os ha gustado este programa, dar a me gusta, dejar un comentario, y si sois nuevos, suscribiros al canal, tanto a Verum Artis Historia Militar y el nuevo Verum Artis Actualidad Militar, como el canal de Óscar
historiae. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y recordar, la suerte está echada.